Hola, comenzamos aquí la parte de 3ds Max de la práctica 11, en la que tenemos que conseguir estos tres renders que tenéis en pantalla, que componen un PDF que tenéis en Polyformat para que os sirva de guía. En el primero de estos renders tenemos, como podéis ver, unas vistas diédricas, una planta y dos alzados, que vamos a obtener del mismo modo que hacíamos en AutoCAD mediante copias y giros. En los renders B y C, como veis, tenemos una misma escena en la que el objeto está elevado del suelo y se produce una sombra arrojada provocada por una luz que es completamente vertical. Los rayos de luz son completamente perpendiculares al suelo. En el render B tenemos claramente una perspectiva cónica de cuadro vertical. Sabemos que es de cuadro vertical por esta relación que tenemos entre el objeto y la sombra. Es decir, al no tener líneas verticales en el objeto, pues sería difícil de saber a priori si se trata de una cónica de cuadro vertical, pero bueno, esta relación entre el objeto y la sombra nos permite saber que sí que lo es. En el caso del render C, esta vista es una vista, digamos, axonométrica, es una proyección ortogonal que conseguiremos mediante una vista ortográfica. También lo sabemos porque, estando el punto de vista más elevado que el objeto, si fuera una cónica, la cónica no sería de cuadro vertical. Y como vemos aquí, esta relación entre el objeto y la sombra también se produce en vertical en la composición de la imagen. Muy bien, pues bueno, deciros también que en cuanto a la organización de los archivos, en esta ocasión vamos a utilizar dos archivos Max. El primero de ellos nos servirá para conseguir la imagen A, los nombraremos como tenéis aquí en este esquema, ¿de acuerdo? Y el criterio va a ser pues parecido al de las imágenes, un archivo Max que llamaremos E11-A nos permitirá conseguir la imagen que se denomina del mismo modo. Y un segundo archivo que denominaremos E11-B nos permitirá conseguir las imágenes B y C que se corresponden con una escena ya en la que incorporamos esa iluminación. Muy bien, pues vamos a comenzar importando el archivo E11 para importar. Bueno, llegamos al cuadro de diálogo y, como siempre, comprobamos que no reescalamos para que se mantengan las dimensiones originales. Derivamos los objetos siempre por capa y dejamos el resto de parámetros como están, excepto los que nos permiten controlar, por un lado, los pasos de curva. En esta ocasión, como tenemos líneas curvas, es necesario controlar este valor de aquí. Yo tengo por defecto 100 y 100 quiere decir que va a dividir esas curvas en 100 partes, es decir, va a hacer polígonos de 100 lados y en principio ese número es suficiente para que esos polígonos a cierta distancia parezcan líneas curvas. En cuanto a la máxima desviación de sólidos, máxima desviación de superficie para sólidos, este valor que tengo aquí es el de la última importación, 5 milésimas, y puede ser que sea excesivamente pequeño para nuestro objeto. En general vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomar un valor promedio de radio. El objeto, recuerdo que tiene una longitud de 48 y una anchura de 22. Entonces, aunque tenemos diferentes radios de curvatura, vamos a tomar un promedio de 20 y ese valor lo vamos a dividir entre 100 o entre 1000, es decir, vamos a tomar una centésima parte o una milésima parte, es decir, en ese rango nos vamos a mover. Claro, esto depende un poco de si ese objeto lo vamos a tener en primer plano o no. Aquí conviene, pues, en primer lugar, hacer una prueba y si no, pues hacer una segunda importación. Entonces, bueno, pues si yo divido esos 20 de radio promedio entre 1000, pues me saldría 0,02. Con lo cual, si os fijáis, es un valor que es mayor que este que tenemos en este momento. ¿De acuerdo? Sería demasiado bajo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a probar con 0,05 a ver cuál es el resultado y luego, si hace falta, lo vuelvo a cambiar. Vamos a la pestaña de capas y en principio lo podemos dejar así porque, si os fijáis, las capas que necesitamos son la de barras, la de metal, que contiene al cilindro hiperbólico de la parte superior,
y vidrio, que contienen las superficies cónicas que se corresponden con los acristalamientos. Las otras dos capas, Depth Points, que es una capa que crea por defecto AutoCAD y que no contiene nada, pues la podemos dejar activada, y en este caso la capa 0 tampoco contiene nada, la podemos dejar activada también. En cuanto a la tercera pestaña, Spline Rendering, siempre que tengamos líneas debemos entrar aquí y debemos activar estas dos casillas que me permiten que esas líneas se rendericen como barras cilíndricas o prismáticas, y que además se vean de ese modo también en los visores. ¿De acuerdo? El hecho de que sean unas barras cilíndricas o prismáticas lo podemos controlar en esta parte de aquí, donde radial quiere decir que esas barras van a ser cilíndricas y rectangular pues que van a ser prismáticas. Normalmente vamos a dejar la opción radial porque, bueno, pues unas barras cilíndricas de un determinado espesor nos pueden simular bastante bien una carpintería metálica. El grosor de esas barras lo vamos a controlar aquí en este thickness, pero voy a dejarlo en 1. Si miráis los datos complementarios del PDF de renders, veréis que el grosor lo vamos a establecer en 0,1. Vamos a dejar este valor por defecto, que es excesivo, para que veáis el efecto que produce, y luego lo cambiamos, porque estos controles de aquí los podemos cambiar después una vez hecha la importación. Bueno, pues importamos, voy a maximizar el visor de perspectiva y, como veis, pues el grosor de barras es excesivo. Vamos a ver cómo podemos controlar esos últimos parámetros directamente ya aquí. Una vez hecha la importación, selecciono el objeto barras, vengo a la pestaña de modificar y en el apartado de rendering, como veis, tengo la posibilidad que tenía también en el cuadro de diálogo de importación, de hacer que esas líneas sean renderizables y sean visibles en el visor. Y luego también tengo aquí, como veis, la opción radial con el grosor. Vamos a bajar ese grosor, lo vamos a bajar a 0,1. Como veis, ya va bajando. Vamos a poner 0,1, que es el que tenemos que poner. Y si nos acercamos, pues ya vemos que tenemos esas líneas ya simulando perfectamente esa carpintería metálica, y que a cierta distancia se ven perfectamente curvas. Muy bien, pues vamos ahora a comprobar cuál ha sido el resultado de la importación de las superficies. Voy a ocultar la capa barras y voy a orbitar para comprobar cuál es el resultado de ese facetado que le he aplicado a las superficies curvas. Y como veis, aunque podemos aplicar un suavizado, el facetado no es suficiente. Se observa aquí la poligonal de la base. No es suficiente y quizá estaría bien volver a importar con un valor menor. También es cierto que en esta ocasión las barras van a ir por encima, van a estar ocultando parcialmente pues esas imperfecciones, y es posible que simplemente aplicando un suavizado fuera suficiente para conseguir un buen resultado. Pero bueno, vamos a borrar estos dos elementos y vamos a volver a importarlos con un valor algo menor, y así lo veis. Importamos otra vez el mismo archivo, pero vamos a seleccionar solamente las capas metal y vidrio. Entonces yo lo que voy a hacer aquí es clicarlas, deseleccionarlas, me vengo a invertir y ya las tengo seleccionadas. Voy a la pestaña de geometría y este valor de 0,05 pues lo voy a bajar a 0,02. Y además, como tengo que aplicarles un suavizado, si os fijáis, aquí tenemos la opción de hacer que ya vengan suavizadas de la importación. ¿De acuerdo? Entonces voy a aplicar ya aquí el Autosmooth y así me ahorro tener que aplicarles el suavizado a posteriori. Bueno, compruebo el resultado y ahora vemos que el resultado pues es mucho mejor. Vale, pues vamos a desocultar la capa barras y vamos a crear los materiales. Igual editor de materiales. Y vamos a crear un primer material para el vidrio, aplicándole una transparencia, o mejor dicho, restándole opacidad. Como veis, los materiales por defecto tienen una opacidad de 100 y nosotros vamos a bajar esa opacidad, pero para poder controlar visualmente cómo queda en el visor tenemos que poner un fondo.
Este fondo lo vamos a poner aquí, en este botón de background, ya tenemos ese fondo y ahora vamos a bajar la opacidad y como veis se va haciendo transparente. Vamos a poner la opacidad en 50. ¿De acuerdo? Ya tiene la transparencia propia de un vidrio. Para la tonalidad del vidrio vamos a hacer lo siguiente, vamos a Diffuse y generalmente nos vamos a venir más o menos aquí a la zona media. Vamos a suponer que este cuadro lo dividimos en dos rectángulos y en el rectángulo superior, pues más o menos en el centro geométrico, encontraremos fácilmente una tonalidad propia del vidrio. Esta saturación la podemos modificar a nuestro gusto, vamos a dejarla más o menos por ahí a mitad y esta será la tonalidad que elegiremos para un vidrio normalmente. Los vidrios brillan, entonces vamos a ponerle un nivel especular, en este caso pues vamos a subirlo, esto, bueno, yo lo voy a poner en 60, pero es orientativo, cada uno puede poner un poco lo que considere en función del resultado e incluso de sus gustos personales. El glossiness, que es el valor que es el parámetro que me permite dar sensación de pulido, lo vamos a modificar también, lo vamos a subir un poco, lo vamos a poner por ejemplo en 30. Muy bien, pues voy a seleccionar el objeto vidrio y vamos a aplicar este material. Ya lo tenemos aplicado. Y ahora vamos a crear el material correspondiente a los objetos metálicos. Vamos a seleccionar una tonalidad de color gris, un poco más claro del que tenemos por defecto. Vamos a ponerle, por ejemplo, pues bueno, voy a ponerle 180. Y vamos a darle también un cierto brillo, quizás no tanto, un brillo un poco más mate. Vamos a ponerlo, por ejemplo, en 30 y el pulido lo voy a subir a 15. ¿De acuerdo? Y en principio este material me serviría tanto para la chapa metálica superior como para las barras, pero a las barras les voy a aplicar un material similar a este, pero con autoiluminación para que se distingan mejor en los renders. Pasa algo parecido a lo que sucedía en la práctica 9. Siempre que tengamos barras delgadas, pues el material que le apliquemos debe tener algo de autoiluminación para que se distinga mejor. Entonces, bueno, voy a seleccionar solamente metal, voy a aplicar este material y ahora voy a crear otro material con parámetros similares. Podríamos incluso arrastrar un slot sobre el otro y de esa manera se copian los parámetros, pero bueno, como son pocos vamos a controlarlos otra vez aquí. Este valor lo hemos puesto en 180, aquí hemos aplicado un nivel especular de 30 y el glossiness lo hemos subido a 15. Y ahora vamos a dar autoiluminación y vamos a poner una autoiluminación, por ejemplo, pues de 40. Vamos a seleccionar la capa barras y vamos a aplicar el material. Muy bien, pues ya tenemos los materiales aplicados. Vamos a hacer un render de prueba. Voy a entrar en Render Setup ya para poner el tamaño de salida de la imagen en 1024 x 768. Recuerdo que este botón lo creamos en la práctica anterior. Simplemente si os ponéis el cursor sobre el botón y con el botón derecho podéis establecer estas dimensiones y ya tenéis ese botón para siempre. Bueno, pues vamos a hacer un render y comprobamos el resultado, que bueno, es más o menos lo que vamos buscando. Así que nada, vamos a empezar ya a hacer la composición de vistas para el primer render. Entonces voy a ponerme aquí mismo en este visor, en una vista top. Voy ya a preparar el tamaño de salida con el Show Save Frames y vamos a hacer aquí las copias y los giros. Voy a seleccionarlos con una captura, por ejemplo, los tres objetos y la copia la vamos a hacer del siguiente modo. Vamos a venir aquí al menú Edit y el comando clonar nos permite hacer copias, pero si os fijáis hay varias opciones en función del grado de relación que existe entre el objeto copiado y el original. Si queremos que sean objetos completamente independientes, seleccionamos Copy. Damos OK. Si os fijáis, ya nos ha creado nuevos objetos, copias de los anteriores, que quedan seleccionados y aprovechamos que quedan seleccionados para desplazar
hacia la posición del alzado esas copias. Tenemos que desplazar en modo restringido, ¿de acuerdo? Entonces, sobre el eje Y, en este caso, desplazamos, y si por alguna razón desplazáramos lateralmente por error, siempre podemos deshacer. ¿De acuerdo? Bueno, ya tenemos la copia más o menos en la posición del alzado, y ahora para girar, justamente el botón que tenemos al lado del desplazamiento es el de giro, y como se trata de un giro concreto, en este caso de 90 grados, con el botón con el cursor sobre el botón, apretamos botón derecho, y entonces en este cuadro vamos a poder poner el ángulo de 90 grados. En este caso tenemos que girar alrededor del eje X, pero el ángulo debe ser de menos 90, según la regla de la mano derecha. Recordad que lo hacíamos así en AutoCAD. Entonces, en X, en Offset Screen, vamos a poner menos 90. Y como veis, ya tenemos el objeto girado. Muy bien, ya tenemos uno de los alzados. Pues ahora voy a seleccionar otra vez los objetos originales y vamos a hacer una nueva copia. Ya tenemos una segunda copia de esos objetos. Vamos a desplazar, en esta ocasión en modo restringido, pero en la dirección de X, más o menos a la posición de ese segundo alzado, y vamos a girar, y el giro en esta ocasión tiene que ser alrededor del eje Y y 90. Bueno, ya lo tenemos girado. Cierro aquí, voy a desplazar para ajustar la posición. Más o menos esa posición puede ser válida. Y ahora con el zoom pues vamos a encuadrar el resultado. Bueno, pues este puede ser un buen encuadre. Vamos a probar a renderizar. Y bueno, como veis, pues obtenemos el resultado que buscábamos. Ya tendríamos este primer render, lo guardaríamos. Guardaríamos también el archivo. Os recuerdo que los renders que entreguéis se deben poder obtener en el archivo Max que estáis entregando, porque si no, esos renders no serían válidos, ¿de acuerdo? Entonces, una vez obtenido el render y guardado, guardaríamos también el archivo Max. Muy bien, pues a partir de este archivo Max, lo que haremos será hacer un segundo archivo para conseguir los otros dos renders que nos faltan. Pero bueno, esto lo haremos en un segundo vídeo.